péptica es una enfermedad heterogénea que se atribuye generalmente a una serie de factores de forma aislada o en conjunto que actúan produciendo un desequilibrio entre los elementos agresivos, lo que está ofendiendo al organismo, y los defensivos, como es la mucosa gastrodenal, que conlleva la aparición de lesiones en el estómago o bien a nivel duodenal, ¿sí? El término úlcera se refiere a la pérdida de sustancia de cualquier parte de la superficie del cuerpo. La úlcera péptica se refiere a la pérdida de sustancias que ocurre en las zonas del aparato digestivo que están expuestas a ácido o pepsina que secretan en el estómago. Y aquí vemos sobre todo que se encuentra generalmente a nivel de mucosa, muscular mucosa, submucosa y la muscular propia sin llegar a la serosa, generalmente. Y esto puede ocurrir en esófago, estómago o duodeno. Y una de las principales etiologías, por eso la importancia tanto en el tratamiento de erradicación, es el Helicobacter pylori, que nos da predisposición a cáncer gástrico. Tiene una incidencia del 70-95% en la gastritis crónica activa, por ejemplo, en lo que comentaban sus compañeras, dentro de la clasificación de Sidney en las gastritis crónicas, una de las principales causas es el Helicobacter pylori, y que, les voy a repetir, se asocia en las gastritis crónicas activas del 70-95%, en las úlceras duodenales hasta el 100% en ocasiones, en la gástrica de un 70-90%, y por cada 10 años que tengamos nosotros, se va incrementando 10% esta predisposición a presentar infección por Helicobacter pylori, ¿sí? O bien, otro tipo de etiologías, como veíamos, igual que en el cuadro gástrico, es los antiinflamatorios no esteroideos, que se desarrollan, generalmente desarrollan complicaciones graves hasta en el 4% de los pacientes, y que en la actualidad el 30% de las muertes atribuibles a un síndrome de ácido pépticas, por síndrome ácido péptico, es atribuible a este tipo de medicamentos, que les vuelvo a repetir, es mucho más frecuente en los ancianos o en la tercera, al nivel de la tercera edad, en la tercera, en los abuelitos, pues, y nos va a producir este tipo de alteraciones. También sabemos que el tabaquismo activo nos da predisposición por infección de Helicobacter pylori, por todos los cambios inflamatorios que se producen por la deglución del tabaco. Aunque no, el estar fumando no estamos deglutiendo el tabaco, pero la saliva se queda impregnada de ese tabaco, de esas toxinas, de esa nicotina y todos los factores oncológicos que tiene el tabaco, y eso lo deglutimos y va a producir una inflamación desde la garganta, desde el esófago, estómago, incluso intestino, ¿sí? ¿Qué otros factores o enfermedades nos pueden relacionarse con este síndrome ácido péptico? Bueno, el Soyer-Ellison, que es una enfermedad por una hipergastrinemia, por un gastrinoma que generalmente, ya que lo van a presentar ahora que vean lo del síndrome de Solinger-Ellison, van a ver que hay un triángulo del gastrinoma, donde se localiza más, etcétera, etcétera. En los pacientes con enfermedad pulmonar crónica también se ha visto que en un 30% tienen incremento por una enzima que es la alfa-1 antitripsina, que favorece la inflamación a nivel gástrico. Igual en los pacientes con insuficiencia renal crónica, también nos van a producir una hipergastremia asociada a gastritis atrófica por hipoacidez gástrica. Y la cirrosis se ha visto que también favorece este tipo de problemas por una disminución en las prostaglandinas en la mucosa gástrica. Ya vimos que las prostaglandinas son una sustancia que nos favorece la protección a nivel de la primera barrera de protección, que es la mucosa, ¿sí? Otras enfermedades probablemente relacionadas con esta patología es el hiperparatiroidismo sin neoplasia endocrina múltiple, como es el gastrinoma o la artritis renal, la arteriopatía coronaria y tromboembolismo venoso, que nos da una insuficiencia vascular a ese nivel también, y se van asociados a ácido pépticos importantes,
o las pancreatitis crónicas por disminución de la producción de bicarbonato, que es un factor que va a disminuir, sobre todo a nivel del duodeno, la secreción ácida que viene del estómago hacia este nivel. Ok. Tenemos la histología del estómago, ya hemos visto que tiene una mucosa, una submucosa, la muscular propia y la serosa, ¿sí? Y bueno, vamos a tener que tienen aquí el tejido conectivo denso, red vascular, linfática, plexo de Meissner, cerca de la musculatura externa, es que el que va a ser secretor, o el plexo mucoso que va a ser el secretor, el plexo de Auerbach, que es el de motilidad, como se había visto, y exclusivamente en la película que les pasé, al doctor le faltó mencionar que en el estómago hay también fibras oblicuas, que es la única parte del tracto digestivo que tiene 3 complejos musculares. Ok. Y vamos a ver, pues, que la mucosa gástrica se divide básicamente en 3 regiones. La glandular o cardial, que es debajo del esfínter esofágico inferior y que secreta moco principalmente. La región, la glandular oxíntica, ¿sí? Que se ve a nivel de arriba de la incisura angularis que se queda en la curvatura menor del estómago hacia arriba y que va a secretar ácido. Y la glandular pilórica, que está por abajo incisura angularis, ya lo que es en el antro, y que va a producir moco y hormona que es la gastrina. Ya habíamos visto las fases de la secreción, que vamos a tener básicamente la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal, con todo el patrón hormonal que habíamos mencionado en la película, que va a favorecer para favorecer la secreción o para inhibir la secreción y la motilidad del tracto gástrico. Componentes de la sección gástrica, que es la exócrina, pues es ácido clorhídrico, agua, sodio, potasio, bicarbonato, pepsinógeno, acimógeno, factores intrínsecos, moco y bicarbonato. ¿Sí? El estómago también secreta algunas hormonas de sección endocrina, que vamos a ver. Las prostaglandinas, ¿en qué nos ayudan? Bueno, por un lado, nos aumentan la secreción de moco y bicarbonato con la disminución por sí de la disminución de la secreción ácida. Hay una estimulación de la regeneración celular que también nos va a servir para las células las células epiteliales que mencionaba en la plática. Va a haber cuando hay una lesión por inflamación, por erosión de estas células, las prostaglandinas, ¿qué es lo que van a hacer? Aumentan la regeneración celular a ese nivel. Hay un aumento de los fosfolípidos de la membrana, que esto hace que aumente el flujo sanguíneo y el flujo mucoso a este nivel, y por sí solas vamos a tener una protección importante a nivel de la mucosa gástrica. Y bueno, en defensa de las mucosas tenemos las preepiteliales que habíamos visto en la película, que es básicamente el bicarbonato y ese moco que es rico en bicarbonato, viscosidad importante, una viscosidad aumentada por los fosfolípidos. Una capa mucoide que da la estructura del moco y la fibrina y reacciona a la lesión, y los fosfolípidos que aumentan la hidrofobicidad celular, que todo esto va a ser una defensa a este nivel. Tenemos defensas epiteliales, que es la sustitución de células dañadas, resistencia celular, transportación de transportadores de ácidos base, como son bicarbonato, el bicarbonato hacia tejidos subepiteliales, extracción del ácido de estos tejidos, prostaglandinas y factores de crecimiento. Y defensas subepiteliales, como es el flujo sanguíneo por la mucosa, en donde hay nutrientes, bicarbonato, adherencia de leucocitos y extravasación de leucocitos. ¿Sí? Dentro de la fisiología vamos a ver que el cuerpo generalmente es donde se encuentran más células parietales, que son las productoras de ácido clorhídrico, secreción de respuesta de acetilcolina, gastrina e histamina, y células principales que nos van a liberar pepsinógeno. Y en el antro tenemos células G, productoras de gastrina, las células D, que son las productoras de somatostatina, y las células enterocromafines, que también nos van a dar liberación de serotonina, que todo nos va a hacer para la función gástrica. ¿Cómo vamos a...? ¿Cómo vamos? Sabemos que de un pH de 3 va a haber una parcial liberación de gastrina.
Y cuando tenemos un aumento en la liberación de ácido, nos va a bajar un pH a menos de 1.5 o 1.5, y esto se debe generalmente a la secreción de ácido. Esto va a estimular a las células de la mucosa antral para la producción de somatostatina, que estas van a inhibir la secreción de ácido, como habíamos visto en la fisiología de la película y lo comentó su compañera. Ok. En un paciente con un problema ulceroso, vean la diferencia que hay en la celularidad que presentan este tipo de pacientes. Si tenemos un paciente normal, sabemos que hay más o menos 1.000 millones de células parietales y que estas células parietales van a tener una secreción de 22 miliosmoles por hora de ácido, ¿sí? Mientras que en un paciente con un problema de tipo ulceroso, va a haber casi el doble de las células parietales y básicamente el doble de producción de ácido clorhídrico. Entonces vamos a tener un estómago mucho más reactivo al ácido clorhídrico, obviamente mucho más inflamado por la acidez y mucho más predisponente a que vaya a haber una ulceración, una lesión de la primera capa de protección, que es la barrera mucosa y celular, ¿sí? Y generalmente vamos a tener niveles elevados de gastrina y niveles elevados de pepsinógeno. En la úlcera duodenal, ¿sí? Va a haber hipersecreción gástrica y de pepsina en reposo. Mientras que en una úlcera gástrica va a haber fallas, como lo comentaba su compañera, fallas en la mucosa, fallas en el mecanismo de protección de la pared, ¿sí? No tanto por una hipersecreción gástrica, sino por fallas a este nivel. Las úlceras gástricas se ven más en los ancianos, en los pacientes de la tercera edad, y las úlceras duodenales se ven más en pacientes jóvenes. Lo vamos a ver más adelante. La localización generalmente ocurre 5 veces más en el duodeno y más del 95% se encuentran en el conducto pilórico. Entre más distal esté el estómago, más células parietales, más acidez va a haber a este nivel. En el estómago se localiza casi siempre en el antro, fíjense, el 60%, y en la unión de este con el cuerpo de la curvatura menor a nivel de la incisura angular es en un 95%. Las úlceras ocurren con mayor frecuencia en varones en una relación 1.3 a 1 en comparación con las mujeres. Y la aparición de úlcera gástrica es más frecuente en hombres entre 55 y 70 años, mientras que la duodenal aparece en los 30 y 55 años. Se ve, hay pacientes tenemos de 20, 25 años que ya traen unas úlceras importantes y vemos factores importantes, factores de estrés, factores, pacientes que fuman mucho, pacientes que toman mucho, van a favorecer este tipo de patologías. La prevalencia de la úlcera durante la vida es de 10%. El 10% de la población en alguna época de su vida va a tener la presencia de una úlcera si no tenemos un factor de protección que les demos antes, como comentábamos en la práctica anterior, la dieta, los cuidados. A veces hay pacientes tan lábiles emocionalmente o que viven una vida con tanto estrés que tenemos a veces que apoyarnos con tratamientos psiquiátricos o psicológicos para que estos pacientes sepan manejar su problemática y no estén constantemente con un estrés, que es un factor importante para la secreción gástrica. Y de estos pacientes que van a tener de esta población que va a tener durante su vida el 10% va a tener durante su vida úlceras pépticas, el 25% va a tener complicaciones graves. Si de 100 pacientes, vamos a ver que 10 van a tener úlcera péptica durante su vida. Y de estos 10, 3 de ellos van a tener complicaciones de estas úlceras. Las complicaciones que ya mencionamos hace rato, que puede ser sangrado, perforación, terebración o obstrucción, ¿no? Y en la población mundial, fíjense qué tan importante es la presencia del Helicobacter. En la población a nivel mundial se calcula que el 50% de la población adulta
el 20% de los niños menores de 10 años y el 80% de las personas mayores de 80 años están infectadas por Helicobacter pylori. Entonces, fíjense, en general, el del 10 al 20% de la población mundial tiene Helicobacter pylori. Y de ellos, el 50% es adulto, el 20% niños menores de 10 años y el 80% de mayores de 80 años. Entonces, es una patología o es una bacteria que sí es muy importante el estar controlando o erradicando para evitar problemas de este tipo, incluso adenocarcinomas, ¿no? Que pueden favorecer. Y bueno, el diagnóstico, como en todas las enfermedades, es en base a una buena anamnesis, llegamos en una historia clínica, en una exploración física completa que permite orientarnos hacia esta enfermedad y sobre todo sospechar esta enfermedad. A veces nos vamos con la finta y pensamos en otras cosas o como decía su compañero, es una gastritis. Pues ¿cómo sabes que si es una gastritis? ¿Cómo sabes si no es una úlcera péptica? Pues le haces una endoscopía si tienes la opción. Si no tienes la opción y estás en algún lugar donde no haya endoscopistas y tenemos un aparato de rayos X que con un técnico avesado, pues le pedimos una serie de esófago gastrodenal y podemos orientarnos a ver si es una simple gastritis o son úlceras ya síndromes ulcerosos, que vamos a ver más adelante cómo se diagnostica. Pero tenemos que hacer algo, tenemos que hacer estudios que nos hagan descartar o asegurarnos un problema de este tipo. El cuadro clínico, pues, va a ser también un poco más preciso que en una gastritis, pero bueno, vamos a tener un dolor, generalmente en la boca del estómago, en epigastrio, como dicen los pacientes, me arde aquí, siento que me quemo aquí a nivel de la boca del estómago, ¿no? A ver, ¿en dónde está su boca del estómago? Señálenle con un dedo y ellos te van a señalar en el epigastrio. O bien pueden mencionar dolor en hipocondrio derecho o hipocondrio izquierdo. Si es hipocondrio derecho, generalmente son úlceras a nivel de duodeno o si es en el hipocondrio izquierdo, bueno, pues ahí tenemos más cuerpo y fundus gástrico, ¿no? O bien en el mesogastrio, a veces no lo van a definir ellos bien, pero nos van a decir dolor de tipo ardoroso, con sensación de vacío y una hambre dolorosa. ¿Qué es esto de hambre dolorosa? Que el dolor va a estar relacionado con la ingesta de alimentos, ¿sí? ¿Y cómo va a ser la diferenciación que yo ya les había comentado? Si tenemos una úlcera gástrica, imagínense esa úlcera gástrica con todo el problema inflamatorio alrededor del estómago y nosotros comemos algo, ¿qué pasa con el estómago? Se va a distender y esa distensión nos va a producir dolor. Entonces, en la úlcera gástrica, en el paciente aquel que come y duele inmediatamente, podemos sospechar que tenga una úlcera gástrica. Si el paciente come, no tiene dolor y hasta después de cuánto tiempo dura el vaciamiento gástrico, entre 30 hasta 1 hora 30, ¿no? Entonces, si después de 30 minutos, 40 minutos que comió el paciente comienza con dolor, podemos sospechar de que sea una úlcera a nivel duodenal porque comienza a distenderse el duodeno, comienza a pasar ácido del estómago al duodeno y aunque haya efecto buffer del páncreas que libera bicarbonato para inhibir esa acidez, la pura distensión del duodeno va a producir dolor. ¿Sí? Entonces, con la pura relación que tenemos en la ingesta de alimentos, si hay dolor en el postprandio inmediato o tardío, podemos descartar que sea una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. O hay dolor nocturno, a veces hay mejoría, a veces la dieta blanda, o a veces los pacientes necesitan una colación nocturna para calmar o saciar esa sensación de hambre, con lo cual calma el dolor, porque se duermen ya aunque tenga una distensión, un dolor, una úlcera duodenal, ya los agarra dormidos y a veces ya no los despierta el dolor. A veces sí, pero es variar. Entonces, ¿con qué se exacerba el dolor a nivel de epigastrio? Con irritantes, grasas, condimentos, cítrico, café, alcohol, estrés, a veces los pacientes les llega alguna situación
de estrés, inmediatamente comienza el dolor, ¿no? Y a veces no lo definen adecuadamente y bueno, pues tendremos que hacer pruebas o estudios para ver si es una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, ya que esto no se asocia muchas veces con los alimentos. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos bien, doctor. ¿Qué síntomas se pueden asociar? Náusea, vómito, pirosis, regurgitación, plenitud postprandial, eructos. Fíjense cómo estos síntomas asociados son exactamente igual que los que comentaban sus compañeros en la gastritis. Entonces no podemos tener un diagnóstico sugestivo de un cuadro gástrico, de una gastritis a un cuadro de ulceroso péptico, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser muy duchos en la situación de ir preguntando, por ejemplo, si el dolor se asocia con el alimento, si no se asocia con el alimento, si hay sangrado, si ha vomitado sangre, ha obrado negro como zapote, etcétera, etcétera. En la exploración física puede o no presentarse dolor a la palpación, ¿sí? Generalmente se presenta dolor a nivel de epigastrio, pero a veces los pacientes se refieren que no tienen dolor, ¿no? Y los revisa y aprieta si no hay datos de alarma abdominal y chin, nos causan mucha angustia porque no definimos o no encontramos datos importantes a la exploración física, ¿sí? Y bueno, pues tenemos que echar mano de algún método diagnóstico. Sí, la elección del método diagnóstico a utilizar va a depender en gran medida de lo que tengamos para hacer ese diagnóstico y de la disponibilidad que tengamos de este estudio y de la experiencia y la técnica del médico que explora. ¿Sí? Si tenemos, lo voy a repetir, si estamos en un lugar que tenemos rayos X, el estudio de la serie esófago-gastrodenal pues va a ser importante, pero para eso nosotros tenemos que tener el conocimiento de cómo ver una serie esófago-gastrodenal, qué hallazgos vamos a encontrar en una serie esófago-gastrodenal. Lo ideal, como en la gastritis, lo ideal es la endoscopía. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver directamente qué tiene y vamos a poder tomar muestras, tomar biopsias o incluso hasta hacer ligadura de algún vaso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el gold estándar es la endoscopía, pero a veces no la tenemos. Diagnósticos, como habíamos visto que en el grupo que presentó pruebas de laboratorio, bueno, la determinación de la secreción ácida. Lo podemos hacer, ponemos al paciente en decúbito lateral izquierdo, le ponemos una zona nasogástrica que calculemos que esté en la curvatura mayor, tomamos una muestra basal del líquido gástrico para ver qué tanta acidez tiene secreción ácida tiene ese líquido y luego le inyectamos pentagastrina 6 miligramos por kilo subcutáneo y después de esta inyección cada 15 minutos vamos a estar tomando 4 muestras de ese líquido y vamos a ir viendo el pico de la secreción gástrica. Y vamos a ver el significado de los valores anormales. Si tenemos una disminución de niveles de acidez, puede ser por causa de un síndrome de mala absorción, por ejemplo. O bien, si tenemos un aumento de los niveles de gastrina, puede conducir a la formación de úlceras, como se ve en un síndrome de Solinger-Ellison, donde hay un alto nivel de gastrina, en donde vamos a ver más adelante fotos endoscópicas de cómo se ve o cómo sospechar un síndrome de Solinger-Ellison desde el punto de vista endoscópico. O bien, si tenemos la presencia de bilis en el estómago, indica un reflujo biliar. Generalmente todos tenemos un reflujo biliar en muy bajo porcentaje. No es un reflujo que nos vaya a producir una gastritis alcalina. Acuérdense que la bilis es sumamente alcalina y a veces cuando hay un reflujo importante, ese álcali va a competir con el ácido y va a producir una gastritis alcalina, una gastritis prácticamente atrófica, es inflamación, pero liso el estómago. Y que para eso tenemos que dar procinéticos y tenemos que dar sucralfato y tenemos que dar otro tipo de tratamientos. Pero estos pueden ser los valores significativos de la prueba de pentagastrina.
Y bueno, pues en la úlcera péptica no complicada, los exámenes generales del laboratorio van a estar normales prácticamente, excepto cuando ya tenemos una complicación. Podemos tener anemia, sí, y anemia, este paciente tiene 8 de hemoglobina y tiene datos de sangrado, no, nunca ha vomitado sangre, no, nunca ha obrado negro como zapote, como pozos de café, vomitado o obrado apestoso negro, no. Ok, está anémico y si tenemos la sospecha de que ese paciente tenga una úlcera o una gastritis, vamos a hacer una prueba de Guayacol. Esta prueba de Guayacol, acuérdense que va a buscar sangre oculta en heces, que a veces no son vistas desde el punto de vista macroscópico, sino nada más desde el punto de vista microscópico. Entonces van a reportar presencia de sangre de esto. Obviamente para esta prueba de Guayacol, como habíamos visto ya anteriormente, tenemos que dejar de consumir proteínas durante una semana para ver proteínas o si estamos tomando tratamiento con prazoles, suspender todo para que realmente sea fidedigna la prueba, para ver si hay un sangrado o si o no, ¿sale? Puede haber leucocitosis, sí, cuando tenemos leucocitosis importantes puede ser un dolor abdominal, bueno, puede ser que tenga una perforación o que tenga una penetración, pero generalmente hay leucocitosis entre 10, 12 mil por inflamación nada más, ¿sí? Podemos encontrar amilasa sérica alta. Cuando tenemos una amilasa sérica alta, una lipasa alta, sugiere que esa úlcera está penetrándose al páncreas, por ejemplo. Un valor sérico de gastrina en ayuno nos puede detectar si está muy elevado, síndromes de Solinger-Ellison, entonces ya hacemos otro tipo de estudios mucho más específicos, como es el ultrasonido endoscópico, ¿no? Pruebas para Helicobacter pylori, miren, vean, el test de Urasa, como ya hemos visto, tiene una sensibilidad del 95% con una especificidad del 100%, es una prueba barata y es una prueba no sin ninguna complicación ni invasiva, que lo podemos hacer. Histológicamente, podemos tomar muestras cuando hace el endoscopista, hace mapeos a nivel de estómago, saca muestras y nos va diciendo esta primera biopsia fue de fundus, de gas, de fundus, cuerpo, antro, región pepilórica o una zona a nivel inflamada que encontré a nivel del instituto angularis, ahí tomé un estudio y pues, se manda a estudiar, ¿no? O cultivos de líquido gástrico, o bien estudios serológicos, o el test de aliento en urea. Miren cómo nos da también una sensibilidad importante, con una especificidad importante y nos puede decir si estamos con presencia o no de Helicobacter pylori. Y como había dicho su compañera, los rayos X con doble contraste es mucho más específico y sensible. El doble contraste, acuérdense que es medio hidrosoluble, ya no usen bario, mejor usen el medio hidrosoluble, a menos que sea al medicamento hidrosoluble, que generalmente es miligrafina, así se llama. Bueno, pues usamos sulfato de bario, ¿no? Pero el sulfato de bario lo tomamos y a veces los pacientes, sobre todo más viejitos, tardan tiempo en evacuarlo y les toman ustedes una placa a los 8 días, todavía tienen bario en el colon y a veces ese bario se vuelve piedra y para sacarlo es un relajo, ¿no? Entonces el medio de lo soluble no va a haber mayor problema y podemos incluso verificar una úlcera gástrica perforada sin ningún problema. En cambio el bario, si es una úlcera perforada o tenebrada y que cuando pasamos el sulfato de bario, esta úlcera se abre y se cae el bario a nivel peritoneal, híjole, ni lavando el peritoneo lo podemos quitar. Entonces, mejor es preferible usar medios radiosensibles, pero que sean de hidrosolubles. ¿Sale? Y bueno, todo este tipo de estudios, la serie esófago-gastrodenal, pues se ve relegado como primera opción por el diagnóstico básico que es pues la endoscopía. ¿Sale? ¿Qué signos de benignidad y malignidad vamos a encontrar? Cuando decimos o tenemos sospecha que es benigno, cuando la úlcera la encontramos a nivel de la curvatura menor,
Los pliegues son simétricos, pliegues que son confluentes hacia el cráter de la úlcera. El signo de Hampton, que lo vamos a ver ahorita adelante, que es un anillo que nos marca el cuello de la úlcera. El espasmo de la pared opuesta a la lesión, o sea, una imagen en dedo señalando la lesión, que le llaman o le llamaban los radiólogos anteriormente. Extensión del cráter por fuera de la luz gástrica, lo vamos a ver, o coexistencia de una úlcera duodenal con una úlcera gástrica. Cuando tenemos esta presencia de una úlcera duodenal gástrica, pues es raro que haya un cáncer gástrico o un cáncer duodenal, que generalmente es gástrico, un cáncer gástrico que tenga aparte una úlcera duodenal, ¿no? Ya sería realmente la de malas. ¿Y cuáles son los datos endoscópicos de malignidad? Cuando las úlceras se encuentran en curvatura mayor. Acuérdense que en medicina no todo es ley, ¿no? Pero son los datos que nos pueden sugerir aguas. Lo encontrás en curvatura mayor, puede ser maligna. Cuando son úlceras de mayor de 1 centímetro, también ya se consideran grandes. Existencia de masa alrededor de la úlcera, cuando vemos una protrusión de una tumoración y luego esa tumoración ulcerada, también puede ser la presencia de datos de malignidad. Cuando tenemos los pliegues que no van hacia el cráter, sino pasan dispersos por los lados o irregulares, datos de malignidad. Defecto en el centro del cráter, también va a ser datos de malignidad. Existencia del menisco de Karman, datos de malignidad, vamos a verlos más adelante. Ausencia de la represión con el contraste. A ver, vamos a ver si ven. Miren, ahí que ven. Esa es una imagen gástrica en una serie esófago-gastrodenal. ¿Qué les llama la atención ahí, chaparros? ¿Qué es? Este es el estómago, ¿ok? Este es el fundus, ¿sí se ve en el cursor? Fundus, curvatura mayor, antro, ¿esto qué es? El píloro. Píloro, bulbo duodenal, o primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, a este nivel se engruesan los pliegues, ¿por qué? Porque está el esfínter de Oddi, tercera porción, y de aquí para el trace es cuarta porción. ¿Qué ven a nivel de la curvatura menor? Miren, este defecto de llenado positivo, ¿sí? Está muy marcado. Este es un problema ulceroso hacia la curvatura menor, ¿sí? Fíjense, aquí está el signo de Hampton o el anillo de Hampton, ¿sí? Es un estudio también de la serie esófago-gastrodenal, en donde en la curvatura menor se ve un defecto de llenado positivo, pero se ve una zona oscura entre parte del llenado y la excavación. Esto es el cuello de la úlcera. Esto está dado, ¿por qué? Porque hay un espasmo del tejido muscular a ese nivel que nos da una sombra negra, y este es el anillo de Hampton, ¿sí? Que es signo de benignidad. Vean, ¿por qué es importante el hacer el estudio con doble técnica, ¿no? La técnica de Fischer, que es el medio de contraste más gas. Fíjense, si nosotros vemos este estudio, que es la misma imagen, vemos si los pliegues gástricos sumamente inflamados, vean cómo está la curvatura mayor con los pliegues gástricos muy inflamados, que nos habla ya de sí solo una gastritis, ¿sí? Pero no alcanzamos a ver un foco ulceroso. Cuando metemos gas, que se distiende más el estómago, vean lo que pasa. Igual vemos las calles de Valdeyer, los pliegues gástricos inflamados, y vean este punto aquí, un secuestro positivo, que nos habla de un fundus ulceroso. ¿Sí? ¿Ok? Vean este. Vean cómo se ve. Este es una serie esófago-gastrodenal en donde en esta imagen, cómo se ve la curvatura menor, curvatura mayor, pero se ve una gran imagen lítica a este nivel. Este es un cáncer gástrico ulcerado. Por eso se ve podemos decir,
anillo con un secuestro positivo, pero vean el tamaño de la tumoración, casi es todo el antro. ¿Sí se alcanza a ver, hijos? Esta es una úlcera gigante, esta es una úlcera hasta no demostrar lo contrario, un cáncer. Vean, es el mismo paciente visto desde otro ángulo. ¿Sí? Los técnicos rayos X o los radiólogos te van tomando, ven esa sospecha y lo toman de oblicuas o de paciente de cabeza o parado y van viendo para tratar de detectar este tipo de lesiones. Fíjense bien, aquí está, en la curvatura mayor, se ve una pérdida o un defecto de llenado negativo, como se ve un crecimiento, ¿sí? Fíjense como aquí hay una tumoración. Y este es lo que decíamos que era el dedo de guante que señala la lesión. En el lado contrario, en la curvatura menor, este dedo, entre comillas, está señalando la lesión que está a este nivel. Vean cómo está aquí el crecimiento importante. ¿Sí? Igual acá, vean cómo está. Este es el mismo paciente. En un paciente tenemos que ver si tenemos una duda de un espasmo, tendría que repetirse por lo menos en 2 placas mínimo para que veamos que sí realmente tiene esa lesión. Aquí vemos en la curvatura mayor, que es esta misma paciente, cómo está el defecto de llenado negativo. Hay algo que está, un tumor que está creciendo hacia adentro, confluente hacia la luz, que no está dejando que se llene este espacio de medio de contraste. Y aquí vemos este mismo paciente, fíjense cómo está la curvatura mayor, como en otra toma, cómo se ve el tumor que casi cierra lo que es fundus cuerpo con el antro. Nada más se ve un segmento que pasa por aquí. ¿Ok? Fíjense aquí. Es una imagen de un paciente en una serie esófago-gastrodenal en donde vemos el antro, el píloro, el bulbo duodenal y aquí vemos un defecto llenado positivo. Vean cómo se ve aquí. Esta salida, dices, ay, Chihuahua, ¿qué es esto? Pues es una úlcera duodenal pospilórica en la primera porción del duodeno. ¿Sí? Este mismo paciente, fíjense, aquí está el antro píloro y vean cómo se ve aquí el defecto llenado con esta imagen. Si ven mi cursor, que habla de una úlcera péptica duodenal a este nivel, en la primera porción del duodeno, pero tomado desde otro punto, desde arriba. Y aquí tenemos este paciente que nos puede marcar, que nos dé un pseudodivertículo siendo una úlcera. Vean cómo se ve tan grande el anillo o el cuello de la úlcera, y aquí está el fondo de la úlcera, y nos da una imagen pseudodiverticular, como si fuera un divertículo duodenal, ¿sí? En la cara externa del duodeno, en la primera porción, que es este mismo paciente. Vean cómo se modifican las imágenes, que si no te en ver las demás decimos, chino, es un divertículo. No, porque aquí lleva la imagen de una úlcera y aquí la corroboré. Vean ahí que ven, a ver. Serie esófago-gastrodenal, ¿qué es esto? El esfínter esofágico. Esófago, abajo está su esfínter, esto que se queda ahí blanquito es el diafragma, este es el estómago, ¿tiene los pliegues gástricos inflamados o no? ¿Qué vemos aquí? Vean aquí cómo se ve, un defecto de llenado negativo, un cáncer gástrico, ¿sí? Acá sigue la curvatura mayor, aquí está la curvatura menor, aquí vemos como si fuera una imagen tubular, puede ser un cáncer que esté circundando lo que es el estómago, porque por eso nos da esta imagen rectificada aquí de la curvatura menor y la curvatura mayor obviamente que se ve tomada por la tumoración. ¿Sale? Vean aquí, que alcanzan a ver ahí, vean cómo se ve
los pliegues gástricos, ahí no vemos un defecto ulceroso, aquí pudiéramos ver, pero no tenemos una evidencia real, pero vean cómo se ven los pliegues gástricos sumamente inflamados, una gastritis importante, ¿no? Ahí, ¿sale? Aquí vean, se ve el estómago, una serie de esófago gastrodenal por medio de una sonda, en donde pasamos la sonda, le pasamos medio de contraste, vemos el fundus gástrico, cómo se ve lleno, las calles de Valdeya, y aquí se ve algo, ¿no? Si esta imagen se ve en una sola placa y en la otra no se ve, bueno, tenemos que ver qué onda. Pero si tenemos en una placa y en la otra también se ve, esto es una úlcera hasta no demostrar lo contrario. Aquí está el píloro, primera porción del duodeno, esfínter de Oddi, tercera porción, y bueno, aquí ya no se ve la cuarta porción. Ahí está, miren. Otro paciente con un anillo de Hampton, como el mismo paciente, cómo se ve diferente. Aquí se ve el edema perilesional con el defecto de llenado positivo, y aquí la línea de Hampton o anillo de Hampton. Aquí ya se ve mucho más bien el anillo, y aquí es típico que está señalando aquí, ¿ok? Vean este paciente, aquí está diafragma, fundus, cuerpo, incisura angularis, datos gástricos, pero no se ve ninguna úlcera aparentemente aquí. Aquí vean este. Aquí esto tenemos que ver que se sobrepone, es parte del duodeno que está sobrepuesto por el medio de contraste. Pero vean, curvatura menor, como viene. Acá está incisura angularis. Aquí sube. Aquí está píloro y aquí está primera porción de duodeno con una imagen en donde tienen los pliegues confluentes, que son datos de benignidad. ¿Sí? Vean cómo están los pliegues gástricos sumamente inflamados. Aquí, por ejemplo, si esta imagen se repite en 2 o 3 placas, hay que descartar que haya una tumoración aquí. Si vemos que esta imagen no se repite en otras placas, puede ser nada más una contracción del músculo circular del estómago que nos esté dando esa imagen. Pero tenemos que tener en cuenta todo eso. Vean, aquí está la primera porción, segunda porción, Oddi, tercera porción, y ya de aquí pasa la cuarta porción del duodeno. Esta es una imagen característica, el de empedrado, que se llama, es decir, tanto desde el punto de vista de ser esófago gastrodenal, si nosotros encontramos este empedrado, hay que descartar de primera instancia un Helicobacter pylori. O bien, si encontramos esta misma imagen a nivel endoscópico, pues ya. A veces los endoscopistas te dicen imágenes características de Helicobacter pylori, ¿no? O por secundarias a Helicobacter pylori en la mucosa gástrica. Es porque ven este empedrado. ¿Sí? Fíjense, úlcera gigante del antro. Aquí está la úlcera a pliegues confluentes, pero es más de 1 centímetro. Hay que sospechar un cáncer del antro. Vean esta imagen acá. Este es un espasmo, sin embargo, si se repite en otra placa, aquí hay otra tumoración, que generalmente no es, más siempre es única, casi siempre, ¿no? Ok. Y la endoscopía, bueno, pues es el tratamiento de elección para el diagnóstico de úlcera duodenal y gástrica. Ustedes me dicen en el tiempo, Chapara, ¿ya? Sí, ¿verdad? Bueno, nos quedamos aquí, nos quedamos aquí y iniciamos, acuérdenme nada más, porque luego se me va a ir la onda, que comenzamos con el